Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Andrés Otálora Gaspar, estudiante de la tecnología en gestión eficiente de la energía, ficha 915. Hoy vengo a hablarles sobre procesamiento y gráfica de datos, análisis de resultados correspondientes a la actividad. Aquí tenemos como una introducción. El procesamiento y análisis de datos conllevan anticipadamente procedimientos de recopilación, limpieza y clasificación de datos, para luego llevar a cabo la transformación y modelo de datos bajo diferentes métodos cualitativos como cuantitativos, con el objetivo de descubrir la información requerida. Los resultados así obtenidos se comunican sugiriendo conclusiones y apoyan la toma de decisiones. La visualización de los datos se utilizan a veces para representar los datos para facilitar el descubrimiento de patrones útiles en los datos. Los términos modelado de datos y análisis de datos significan lo mismo. Estos análisis, recopilación y gráficas de datos son súper importantísimos en nuestro mundo, puesto que lo manejamos a diario. Y con ello llegamos a conclusiones acertadas frente a análisis que tengamos de algún objetivo o problema en nuestra vida, trabajo, proyecciones. Tenemos como primero probabilidad estadística. La probabilidad y la estadística son las ramas de la matemática relacionadas con leyes que ordenan eventos aleatorios, incluida la recopilación, análisis, interpretación y visualización de datos numéricos. La probabilidad tiene su origen en el estudio del juego y los seguros de los siglos XVII, y ahora es una herramienta indispensable en las ciencias sociales y naturales. Entre esta probabilidad estadística tenemos unos datos, una información muy importante para la recopilación de datos, que son la media, la mediana, la mode, desviación típica. Son 4 promedios, hay muchos promedios en estadística, pero esos son los 4 más comunes y ciertamente son los más utilizados en el momento de llevar a cabo aplicaciones y procesos estadísticos. Tenemos que la media resume un conjunto de datos completo, un solo número que representa el punto central de los datos o valor típico. También se conoce como promedio aritmético, es una de varias medias tendencia central. O sea, un número sin fin de números, varios números divididos sobre esa misma cantidad. La mediana es la observación intermedia del conjunto de datos para contextualizar la significativa. Se calcula la mediana en un conjunto de datos. Se muestra sobre el peso, ejemplo, sobre el peso infantil. Si hay 10 niños, el ejemplo número 6, 5 tiene el promedio de ese peso entre los 10. Entonces esa es la mediana. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de valores de datos. Si x es una variable aleatoria discreta, la moda es el valor x, que la función de más probabilidad toma su mayor máximo. En otras palabras, es el valor que es más probable que se muestre. Si hay 100 números x, si se repite el 5 dos veces más que los otros, esa es la moda. La variancia y desviación típica estándar. La variancia es la expectativa de la desviación cuadrada de una variable aleatoria media población o muestral. La variancia es una medida de dispersión, lo que significa que es una medida que tan lejos se separa el conjunto de números su valor promedio. La variación tiene un papel central en la estadística, donde algunas ideas se usan, incluyen estadísticas descriptivas, diferencias estadísticas, prueba hipótesis y muestreo de Monte Carlo. Métodos de investigación. Estos métodos son procesos que utilizan para recopilar datos. Puede utilizar estos datos para analizar métodos o procedimientos actuales y encontrar información adicional sobre un tema. Los profesionales utilizan métodos de investigación mientras estudian medicina, comportamiento humano, entre otros. Los métodos de investigación cuantitativa implican el uso de números para medir datos. Los investigadores pueden utilizar los análisis estadísticos para encontrar las conexiones y significados de los datos. Métodos de investigación cualitativa implican explorar información y datos no numéricos. Estos métodos de investigación también examinan cómo las personas pueden conectar significado con sus experiencias emocionales. Cuantitativo, cantidad, cuantitativo numérico y cualitativo cantidad. Pensamiento. Métodos de investigación también tenemos el sintético, busca la reconstrucción de componentes dispersos de un objetivo y evento para estudiarlo en profundidad y crear un resumen de cada detalle. El método analítico se encarga de desagregar los apartados de componentes conjuntos del caso de estudiar, establecer las relaciones de causa, efecto y naturaleza. A partir del análisis realizado se pueden generar analogías y nuevas teorías para comprender los comportamientos.
Método inductivo: con este método se puede analizar situaciones particulares a través de un estudio individual de los hechos que formulen conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de temas y teorías generalizadas que parten de las observaciones sistemáticas de la realidad. Método deductivo: se refiere a un método desde general para enfocarse específico a través de razonamientos lógicos e hipótesis que pueden sustentar conclusiones. Método comparativo: es una búsqueda de similitudes y comparaciones sistemáticas que sirve para verificación de hipótesis, para encontrar el parentesco, y se basa en la documentación de múltiples casos que realizan análisis comparativos. Métodos de procesamiento de datos: ahora pasamos a esta recopilación, manipulación y procesamiento de datos recopilados para el uso requerido. Se conoce como procesamiento de datos. Es una técnica realizada normalmente por una computadora. El proceso incluye recuperación, transformación o clasificación de información. Sin embargo, este procesamiento de datos depende de gran medida de lo siguiente: el volumen de datos que deben procesarse, la complejidad de la operación de procesamiento de datos, capacidad tecnológica de incorporar el sistema informativo, habilidades técnicas, limitaciones de tiempo. Métodos de procesamiento de datos: también tenemos programación de usuario único. Generalmente lo hace una sola persona para el uso personal. Esta técnica es adecuada incluso para oficinas pequeñas. Programación múltiple: esta técnica proporciona la posibilidad de almacenar y ejecutar más de un programa en la unidad central de procesamiento, o sea, una CPU, simultáneamente. Además, la técnica de programación múltiple aumenta la eficiencia del trabajo global del ordenador respectivo. Procesamiento en tiempo real: esta técnica facilita al usuario tenga un contacto directo, se conoce como el método directo o la técnica en modo interactivo, y se desarrolla exclusivamente para realizar una tarea, una especie de procesamiento de línea, y es siempre permanente la ejecución. Método de procesamiento de datos: procesamiento en línea. Esta técnica facilita la entrada y ejecución de datos directamente, por lo tanto no se almacena ni se acumula primero, luego y se procesa. La técnica está desarrollada de tal manera que reduce los errores de entrada de datos, ya que valida los datos varios puntos y también asegura que solo se ingresen los datos corregidos. Procesamiento de tiempo compartido: tenemos esta otra forma de procesamiento de datos de línea que facilita a los varios usuarios compartir recursos del sistema informático en línea. Esta técnica se adopta necesitar resultados rápidamente. Procesamiento distribuido: esta es una técnica de procesamiento de datos especializada en la que varios computadores están ubicados en forma remota, permanecen interconectados en una sola computadora OS que forma una red de computadoras. Tipos de gráfica para análisis de datos: la visualización de datos es la representación de datos en forma gráfico y o pictórico. Permite a los tomadores de decisiones claves ver análisis complejos en el diseño visual para que puedan identificar nuevos patrones o comprender conceptos desafiantes en cuales tenemos. Gráficas columnas, que esa es la más común, más conocida que vemos de bachiller hasta siendo profesionales. Esto es uno de los tipos más comunes de herramientas. Hay una razón por la que aprendemos a hacer gráficos columnas en la escuela primaria. Son una forma simple y tradicional de mostrar comparaciones entre diferentes datos. Gráfico de barras: uno puede usar gráfico de barras y un gráfico de columnas de la misma manera, aunque los gráficos de columnas limitan su etiqueta y espacio en comparación. Gráfico de barras apiladas: permite comparar partes en todo, mostrando la contribución de cada parte de la suma total. Gráfico de líneas: este es un tipo de gráficos estándar que se reconoce al instante. Un gráfico de líneas está diseñado para revelar tendencias, avances o cambios que ocurren a lo largo del tiempo. Como tal, funciona mejor cuando el conjunto de datos es conjunto en lugar de no estar lleno de arranque y paradas. Gráfico de doble eje: estos tipos de gráficos están para presentar relaciones entre variables. Más específicamente, estos gráficos son útiles para demostrar la relación entre dos o más medidas con diferente amplitud de escala. Gráfico MECO: tiene un diseño similar al gráfico de barras apiladas, con una excepción importante: en lugar de seguir la progresión del tiempo eje X, mide otra dimensión, conjunto de datos. Gráfico circular: el gráfico circular representa un número estadístico dividido en la categoría que constituyen sus proporciones individuales. Este representa cantidades numéricas en porcentaje, diagramas de dispersión. Este tipo de visualización también se denomina diagrama de dispersión y representa diferentes variables trazadas a lo largo de ejes. Tengan en cuenta que tanto el eje X como el eje Y son esos ejes de valor, ya que un gráfico de dispersión utiliza ejes de categoría. Gráfico de burbujas: al igual que un gráfico de dispersión, un gráfico de burbujas también puede mostrar relaciones o distribuciones. En esta variación, sin embargo, reemplazará puntos de datos con burbujas. También variará el tamaño de burbujas
para representar un tercer conjunto de datos. Gráfico en viñetas, este tipo de gráfico puede ayudar a realizar un seguimiento visual de su progreso. Similar al diseño gráfico de barras, esto también incorpora elementos visuales. Ok, tenemos como ya conclusión respecto a lo hablado y lo visto, que esta presentación ofrece una visión integral en los métodos y técnicas para procesar gráficas y análisis de datos. La correcta aplicación y estos métodos permiten obtener resultados precisos y valiosos, facilitando la toma de decisiones informadas. Para el video positivo fue fundamental destacar la importancia de cada método y cómo contribuye en el análisis y la visualización de los datos. Así que espero haya sido de su gusto. Muchas gracias por su observación.